la humanidad se está preparando para el Armagedón final. Mucha gente en todos los países del mundo, sean occidentales, orientales, se prepara para el Armagedón. En especial la gente rica, la gente de mucho dinero, está construyéndose y pagando a empresas constructoras búnkeres, pero búnkeres supermodernos. O sea, viviendas de lujo debajo de tierra, con paredes de hormigón y acero, preparándose para el Armagedón. En su mente, en su ideología de cómo será el Armagedón, le han enseñado siempre que el Armagedón será por una guerra atómico-nuclear. Por lo cual se compran y cuestan millones cada vivienda subterránea. Incluso compran viejos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, siempre el mismo temor a una guerra nuclear, y los reforman empresas especializadas para hacer viviendas de lujo. Además, abajo, gente de mucho dinero puede permitírselo, pues con piscina, con mucho alimento, en almacenes, frigoríficos, campos de tenis, videojuegos, en fin, viviendas de lujo de mucho dinero que no se lo puede permitir apenas nadie. Piensa que los demás ya se quedan en la superficie, mala suerte. Y se preparan para, en el momento que den la alarma, ellos piensan en todo el mundo que empiece la primera bomba a salir, se meten corriendo y allí esperan el tiempo que sea, tienen alimentos para varios años. Y allí, cuando haya pasado todo, se supone, pues abren la cubierta como si fuera un búnker subterráneo, como si fuera un submarino, y salen a la superficie. Pero esta gente se le olvidan varios factores, y son los siguientes. En primer lugar, yo soy el único que ha dicho siempre: no va a haber más guerra nuclear, nunca más. No va a explosionar ni una sola bomba atómica más, jamás. Da igual qué país las tenga. En teoría, sí las tiene todo el mundo. O sea, Rusia, Norteamérica, China, Corea del Norte, la India, Israel, todo el mundo. En teoría. A la práctica, ninguna funciona. Nunca más van a funcionar. Por muchos intentos que hagan, siempre se desactivarán por sí solas. No va a salir ni una bomba sola. Lo que tienen el miedo, todo el mundo, es de que no se lo pueden creer. Si saben que tienen armamento nuclear, si saben que se están odiando unos a otros, que hay locos como Corea del Norte, Kim Jong, y otros, o la superpotencia en China o en Rusia, el enemigo natural, Rusia, Norteamérica, siempre las amenazas de las bombas nucleares. Pero todas están desactivadas. Pero ahora la gente de mucho dinero no se lo puede creer, aunque se lo digan. Pero nadie se lo va a decir. No hay presidente de gobierno alguno que diga: señores, hemos hecho 1000 pruebas, no funciona ninguna. No sé lo que pasa, es sobrenatural. Todas están desactivadas. No lo va a decir nadie, aunque lo saben. Pero es obvio que ningún país va a decir a otro país enemigo natural, digamos Rusia, Norteamérica, o China, Norteamérica, o Corea del Norte, Norteamérica, etcétera: señores, no va a decir nadie, no tenemos armamento nuclear. Sí lo tenemos en teoría, pero no funciona. Hemos hecho 1000 pruebas, estamos desactivados. Nadie va a decir: estamos indefensos ante un ataque nuclear porque no podemos responder. Eso en primer lugar. No funciona ninguna, pero nadie lo va a decir. Al final, como la Guerra Fría, de los tiempos de los años 50, cuando Nikita Khrushchev, en la invasión a Cuba, etcétera, etcétera, todos estos tramas que fomentó el temor a una tercera guerra nuclear, Rusia hacía exhibición ostentosa en los grandes desfiles en la Plaza Roja de Moscú de llevar camiones transportando bombas atómicas. En aquellos tiempos eran gigantescas, pero no había ni una. Eran de cartón, como las que había en Cuba, de cartón. No eran bombas, eran montajes. Igual que se hacen montajes en internet con supervídeos. No existía ninguna. No tenían.
Si Norteamérica hubiera intentado lanzar una bomba atómica, aparte de que no hubiera funcionado, Rusia no hubiera respondido nunca, porque no podían responder. Luego siempre se amenazaban hasta el día de hoy con el de la guerra nuclear, una respuesta nuclear, bombas atómicas. Las únicas que funcionaron fueron en 1945 las que lanzó Norteamérica en Hiroshima y Nagasaki. Y punto final. 2 bombas. Nunca más. Prohibido terminantemente en todo el planeta manejar armamento nuclear de destrucción masiva. Aparte que el creador de la humanidad no va a permitir que locos anormales, monstruos, destruyan millones de personas por el ansia de poder o por el odio hacia otra nación. Nunca se va a permitir. Aparte que hay millones de ángeles sobrenaturales protegiendo a la humanidad. Ahora y encarcelando a los que han provocado las muertes y las matanzas y las guerras. Los seres de la oscuridad o demonios. Se están encarcelando a todos. Por otra parte, en teoría hablando, estas personas, en su ignorancia, pensando vamos a hacer búnkeres, pues nos protegemos unos años y cuando pensemos que ya no hay ruido, ya no hay bombas atómicas, no hay nada, salimos a ver qué pasa. Como la película esta de, muy buena por cierto, el año 1996, de Bruce Willis, en 12 monos, creo que se llamaba Spell Monkey, pues era ese sistema, esconderse bajo tierra, pasar años y subir a la superficie, cuando ya la radiactividad haya sido eliminada. Pero en teoría de haber una guerra nuclear, una serie de bombas nucleares, en teoría, una guerra atómico-nuclear entre todas las naciones, la Tierra estaría destruida por completo. Porque no saldría una bomba, saldrían miles en todos los países. Ya habría un desenlace de todas las naciones, porque eso es medio mundo contra medio mundo. Y habría un desastre nuclear que la Tierra desaparecería para siempre. De nada valdría quedarse en el búnker, porque allí se quedarían. De allí no saldrían, abrir la portezuela y radioactivo todo, por cientos de años. O sea, es inútil, es una vanidad. Pero hay otros factores que se olvida la gente y no quiere creer. Y son los siguientes, aunque ya digo es largo de contar. Está por revelarse el cronovisor o mesa de Salomón, la cueva de Hércules. Y en la cueva de Hércules, además está escrito en los libros de historia, ¿no? Hay un robot construido por el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le dio por hacer el templo, que puede destruir la tierra. O sea, un robot protegiendo al cronovisor de Salomón de por vida, indestructible el robot, un material indestructible, como los ovnis de Roswell. Se puede reparar a sí mismo. Que puede destruir la tierra si ese robot se descontrola y sale a la superficie y empieza a destruir todo ser viviente. Y no pararía nunca. Pero hay algo más fuerte todavía. En España también. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza en Antiguo Israel la hizo Moisés, una copia de la que vio original en el monte Sinaí. Era el instrumento de Dios para hablar con la humanidad. Digamos, el conducto. Entonces el arca le llevaban los levitas, tapada siempre con una lona azul, a las batallas contra los filisteos, los enemigos de Israel. Y solamente la presencia del arca eliminaba masas de gente. El arca está en España, conocida por mí, protegida por ángeles, en una gruta. Y se tiene que llevar a Israel, al templo que están construyendo los judíos en Israel. Y naturalmente ese arca va a cumplir una función final, Armagedón. Y da igual que se escondan a 100 metros bajo tierra, la radiación llegará allí. Da igual donde se esconda, en el planeta Marte, la radiación llegará a Marte o a la Luna, da igual. También hay búnkeres allí antiquísimos y bases subterráneas en la Luna y en Marte, antiquísimas, de miles de años. Hay unas profecías múltiples en la Sagrada Escritura. En el libro de Zacarías, está antes de los Evangelios, Zacarías, capítulo 14, versículos 12 y 13, donde habla más o menos
que habrá una radiación en toda la Tierra. Y la gente se le pudrirán los ojos, la lengua, la rodilla, se caerá el pelo. Radioactividad gigantesca, pero no de guerra nuclear. Y la gente, porque claro, estará todavía viva, no morirá porque una bomba nuclear mata a las personas, pero estarán vivas, radioactivas, pudriéndose en vida. Los ojos, la lengua, todo el cuerpo. Y se matarán en las calles de todo el mundo unos a otros, hasta eliminarse el último de ellos. O sea, en una locura colectiva hará que la gente se vuelva loca, enferma, sin comer, sin trabajo, los supermercados vacíos, y en una locura colectiva unos a otros. Lo dice en la Sagrada Escritura. Hay un libro también anterior de un profeta apocalíptico llamado Jeremías. En el capítulo 25, versículos 32 y 33, habla más o menos añadiendo algo más. Dice, Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33, dice, porque una tormenta misma será levantada desde las partes más remotas de la tierra. Y dice el profeta, y los muertos por Jehová serán de una parte de la tierra a otra parte de la tierra, o sea, todo el planeta. Los muertos, dice, quedarán sobre la superficie del suelo, millones. No serán enterrados, ni sepultados, ni llorados. Dice, quedará finalmente en la superficie del suelo como estiércol, para siempre. Quiere decir, hay previsto en la Sagrada Escritura un Armagedón. Pero ese Armagedón no será por mano humana, por mano sobrenatural. Ya están aquí en la tierra millones de ángeles preparando el Armagedón. Habrá sobrevivientes, habrá millones de sobrevivientes inocentes. Estas personas inocentes, en una guerra nuclear literal humana, serían los primeros en morir. Y los responsables de las guerras serían los que sobrevivirían en los búnkeres. O sea, eso desde el punto de vista humano. Siempre la gente inocente que no tiene culpa son los que morirían los primeros en una guerra nuclear. Los responsables, los que hacen acuerdos, los que corrompen y sobornan, los que promueven las guerras, sean políticos, religiosos, satanistas, serían los sobrevivientes, los que tienen dinero para sobrevivir. Pero en este caso será al contrario. Esos serán los que caigan todos. Dice Jesucristo finalmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21 y 22. No, perdón. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Sí, capítulo 24, versículo 21 y 22. Y dice literalmente, porque habrá entonces, dice Jesucristo, una tribulación, o sea, habla en toda la tierra, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo ahora, ni volverá a suceder. De hecho, dice, a menos que Dios acortara aquellos días, ninguna carne se salvaría. O sea, todos morirían. Mas por causa, sigue diciendo, de los escogidos, o sea, en todo el planeta habrá escogidos, millones, se acortarán aquellos días y se salvará alguna carne. O sea, en una guerra sobrenatural originada por el Creador para castigar el mal de la tierra, serán precisamente los que en una guerra normal, humana, morirían los primeros. Pero en este caso los sobrevivientes, hombres, mujeres y niños, y los sobrevivientes no será para vivir unos años de pesadumbre enterrando muertos o reparando ruinas o huyendo de radioactividad, no. Los sobrevivientes se repondrán jóvenes, se pondrán fuertes, sanos y vivirán por la eternidad. Hay un texto en la Sagrada Escritura, la gente desconoce esto, claro, en el libro de Revelación, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice que se sacarán árboles de la vida que había en el jardín del Edén para vivir para siempre, para que el DNA se regule y la gente no envejezca más. Dice, se sacarán árboles de la vida y las hojas, dice, se hará un fármaco que la gente tomará para que puedan vivir por la eternidad. Revelación capítulo 22, versículo 1 y 2. En otras palabras, el tema, los que hacen búnkeres posiblemente se metan en ellos cuando empiece el Armagedón y de allí ya no saldrán nunca más.